Quiero agradecer la presencia de los medios que han acudido a nuestro llamado y también a las personas que a través de los medios radioeléctricos, de la televisión y de las redes sociales siguen esta presentación. Los obispos que estamos aquí presentes hemos sido designados para dar lectura a la exhortación que esta Asamblea Episcopal dirige a la Iglesia en Venezuela y a los venezolanos en general. 110ª Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. Exhortación del Episcopado. No temas, yo estoy contigo. Isaías 41:10. Introducción. Los obispos de Venezuela, reunidos en la 110ª Asamblea General de nuestra Conferencia Episcopal, como pastores del pueblo de Dios, atendemos los temas pastorales que nos son propios. Sin embargo, como ciudadanos, dirigimos la mirada y la reflexión hacia nuestro país y su situación particular, que sin temor a equivocarnos, calificamos como una gran tribulación que afecta la vida de los venezolanos y compromete seriamente su futuro. Como lo vislumbrábamos en nuestra declaración del 23 de abril del presente año, la situación del país se torna cada vez más grave. La mayor parte de la población no cuenta con los medios para hacer frente a la monstruosa hiperinflación. La calidad de vida de los venezolanos, ya sumamente precaria, se deteriora día a día. A los graves problemas que reiteradamente hemos puesto de relieve en nuestras exhortaciones y comunicados, relativos a las áreas de la alimentación, la salud, los servicios públicos, agua, electricidad, comunicaciones, vialidad, la seguridad personal, el empleo y el ingreso, se suman ahora los de la circulación y venta del efectivo y el del transporte público. En este último caso, siendo evidente la desaparición paulatina del parque automotor, la improvisación de medios de transporte sin control ni seguridad ha sido ocasión de tragedias en distintos puntos del país, con pérdida de vidas humanas y mayores dolores para numerosas familias. El problema político. El principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria, por sus cerradas políticas financieras, por su desprecio a la actividad productiva y a la propiedad privada, por su actitud constante de poner obstáculos a quienes tienen voluntad de resolver algún aspecto de la problemática actual. El gobierno se presenta ante el país como víctima de manejos externos e internos. Esto no es más que la confesión de la propia incapacidad para manejar el país. No se puede pretender resolver la situación de una economía fallida con medidas de emergencia como bolsas de comida y bonos. Es necesario favorecer en la acción de gobierno y de las instituciones públicas y privadas al ciudadano venezolano, al hombre y mujer concretos que sufren y padecen los males actuales y anhelan su superación. Ignorar al pueblo, hablar indebidamente en su nombre, reducir ese concepto a una parcialidad política o ideológica, son tentaciones propias de los regímenes totalitarios que terminan siempre despreciando la dignidad del ser humano. La consulta electoral realizada a finales del mes de mayo, a pesar de todas las voces, entre ellas la nuestra, que advertían su ilegitimidad, su extemporaneidad y sus graves defectos de forma, solo sirvió para prolongar el mandato del actual gobernante.
La altísima abstención, inédita en un proceso electoral presidencial, es un mensaje silencioso de rechazo dirigido a quienes pretenden imponer una ideología de corte totalitario contra el parecer de la mayoría de la población. Desde el Ejecutivo Nacional, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral, se pretende conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano: la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia electoral, con autoridades imparciales, sin manipulaciones ni favoritismos. Mientras existan presos políticos y adversarios a quienes se les niega su derecho a postularse, no habrá proceso electoral libre y soberano. Reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de dignidad del pueblo. Las actitudes de prepotencia, autoritarismo y abuso de poder, así como la constante violación de los derechos humanos, van acumulando sobre sus autores un rechazo que las generaciones futuras les reclamarán. En cierto modo resulta suicida seguir insistiendo tercamente en un camino de autodestrucción que se volverá contra sus promotores. La Iglesia no alienta deseos de venganza ni las retaliaciones, pero tampoco promueve la impunidad de delitos que atentan contra la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Urge en Venezuela una dirigencia política que ponga en el centro de sus reflexiones y de su accionar al pueblo venezolano, que tenga conciencia de que más allá de controlar el poder, la política es el oficio de quien, movido por la nobleza y los principios éticos, sabe ponerse al servicio de los ciudadanos y no de mezquinos intereses. Los líderes de la oposición deben ofrecer al pueblo alternativas de cambio y trabajar con más fuerza por su bienestar. Un país en diáspora. Una de las situaciones que clama dramáticamente desde su silencio es el fenómeno de la emigración. Venezuela se ha ido convirtiendo en un país en diáspora. Manos que construían y producían, mentes que investigaban y enseñaban, van dejándonos para irse a otros países. La emigración produce situaciones dramáticas. La dura lucha por hacerse un lugar en un país extraño, la posibilidad de caer en el vicio o en la prostitución o en manos de redes que explotan a sus semejantes, el estigma del rechazo, la tristeza de quienes aquí se quedan, el regreso en situación de fracaso de quienes no han podido colocarse. Muchas de estas situaciones han encontrado alivio en la mano generosa que las iglesias hermanas de países vecinos han extendido a nuestros compatriotas, lo cual agradecemos de todo corazón. Muchos emigrantes venezolanos desempeñan oficios humildes y honestos que en modo alguno los rebajan o los envilecen, y que por lo tanto no pueden ser motivo de burla ni desprecio. En otros casos, el emigrante lleva el acervo de una excelente formación académica y una dilatada experiencia laboral que le permite ejercer en muchos países la docencia, la medicina, disciplinas científicas o industriales de alta calificación. En todo caso, quienes se han marchado, especialmente los jóvenes, constituyen un talento humano que se va perdiendo para la construcción de nuestro país. Si se ofreciera al venezolano alguna esperanza de futuro, no tendría que emigrar. Venezuela espera la vuelta de sus hijos para reemprender
el camino de un sano progreso. El mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alecciona al garantizarnos que Dios está siempre al lado de su pueblo, en especial en horas difíciles. El libro del Éxodo nos enseña que Dios guía a su pueblo de la esclavitud a la libertad, pero que también lo educa a través de pruebas y dificultades para que alcance la madurez necesaria como nación. Dios, por medio del profeta Isaías, nos invita a no tener miedo, conscientes por nuestra fe de que no estamos solos, sino que el Señor nos acompaña y nos fortalece en nuestras vicisitudes. Dios nos quiere decir también que las pruebas, sinsabores y amarguras de la vida no son señal de su abandono, sino que pueden ser también ocasión de crecimiento y salvación. La oración, el ofrecimiento del sacrificio y de las horas adversas nunca serán inútiles, aunque no veamos su resultado de inmediato. La oración perseverante alcanza lo que pide, como nos garantiza el Señor en el Evangelio. Aporte y respuestas de la Iglesia. La Iglesia, cuya misión espiritual está claramente señalada por Cristo en el Evangelio, no pretende sustituir en su papel y vocación a quienes conocen y manejan la política. No aspira a dominar el panorama social, ni convertirse en factor de gobierno o de oposición. Sin embargo, estimula al laicado debidamente formado y consciente de sus obligaciones y derechos ciudadanos a hacer oír su voz y a intervenir activamente en la palestra política, con el fin de que los altos principios y valores que la fe cristiana nos transmite se vivan también en el ámbito de lo público y se traduzcan en obras de bien común. Ante la situación desastrosa que se deteriora permanentemente por las erradas políticas establecidas y que los responsables se niegan a rectificar, animamos a la sociedad civil a ofrecer sus talentos y capacidades para explorar soluciones. Hay muchas personas comprometidas con el país, sus comunidades, sus familias. Existe en el venezolano mucha creatividad, iniciativa, espíritu de sacrificio. Todo ello se manifiesta en un trabajo esforzado y diversas iniciativas de emprendimiento. Ciertamente, la situación es abrumadora, pero no nos podemos acostumbrar a la precariedad que tanto humilla a nuestro pueblo. Por otra parte, animamos a los diferentes organismos de la sociedad civil y a los partidos políticos a exigir la restitución del poder soberano del pueblo, utilizando todos los medios que contempla nuestra Constitución, referendo consultivo, manifestaciones y otros. Exhortamos a la Fuerza Armada a que se mantenga fiel a su juramento ante Dios y la patria de defender la Constitución y la democracia, y a que no se deje llevar por una parcialidad política e ideológica. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia nos invitan a ser solidarios. Nuestras diócesis, parroquias y demás instituciones, a pesar de sus limitaciones logísticas y financieras, han desplegado una amplia campaña de ayuda a los más necesitados, especialmente en lo que se refiere a alimentación y acceso a medicamentos, ollas comunitarias, comedores, bancos de medicina. Debemos continuar y reforzar en lo posible esta acción solidaria
con el apoyo generoso de tantos fieles que aportan, aún desde su pobreza. Pero, además, la comunidad eclesial está llamada a favorecer un cambio estructural en pro de la transformación de nuestra sociedad. Corresponde a cada iglesia local buscar los medios, los métodos y las estrategias para contribuir a ese cambio con acciones concretas. No debemos desanimarnos nunca frente a los desafíos de un presente incierto y difícil. Al contrario, puesta nuestra confianza en Dios, que nos da la fuerza para el testimonio y para hacer el bien, afiancemos las exigencias en favor de la justicia y la libertad, con el fin de animar la esperanza y rogar por las necesidades concretas de cada comunidad. Nos comprometemos a realizar actos y eventos de religiosidad popular, por ejemplo, procesiones con las imágenes del Señor, la Virgen o los santos más queridos en cada lugar. La esperanza y el compromiso concreto deben llevarnos a ser samaritanos unos de otros en esta hora difícil en que nos encontramos. En este contexto, el cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes, que se celebrará del 1 al 4 de agosto en la provincia eclesiástica de Cumaná, quiere ser un aporte valiente y esperanzador de los jóvenes católicos de Venezuela ante la situación que vive el país. Una vez más, Dios nos reitera: no temas, yo estoy contigo. En sus horas de dolor y prueba, el creyente se toma con más fuerza de la mano del Señor. En estos momentos de sufrimiento y lucha, invocamos una vez más la maternal intercesión de la Santísima Virgen María de Coromoto, para que ella, con su oración ante su Hijo, nos ayude a superar los males de la situación actual. Como nos lo ha dicho el Papa Francisco, María es como Dios quiere que su iglesia sea: madre tierna, humilde, pobre de cosas y rica en amor. Con la bendición de Dios, los obispos de Venezuela.